Saludos, nos encontramos reunidos en este salón para hacer la evaluación como jurado en la sustentación del trabajo de investigación profesional del estudiante Víctor Martínez Álvarez del Departamento de Comunicación Social de esta Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra para presentarnos su investigación que se titula Análisis crítico del discurso de textos periodísticos dominicanos a partir del discurso de identidad nacional con estudio del caso de la sentencia del Tribunal Constitucional 168-13. El postulante dispone de un tiempo de 20 a 25 minutos para hacer una presentación ante este jurado, resumir los aspectos principales de su trabajo, los hallazgos y las conclusiones, y luego pasaremos al debate de su sustentación. De manera que Víctor Martínez Álvarez puede comenzar su presentación. Muchas gracias. Mi nombre es Víctor Martínez Álvarez. El título de mi investigación es Análisis crítico del discurso de textos periodísticos dominicanos a partir del discurso de identidad nacional con el estudio de caso de publicaciones de la sentencia del Tribunal Constitucional 0168-13. Algunos de los aspectos que se van a tratar en la siguiente presentación son los aspectos introductorios, incluyendo la contextualización con el planteamiento del problema y la justificación, los objetivos, tanto general como específicos, algunas referencias bibliográficas del marco teórico, la metodología, aspectos metodológicos fundamentales, los resultados, finalizando con la discusión, incluyendo la conclusión, recomendaciones y potenciales líneas de investigación. Iniciemos contextualizando un poco sobre el problema que pretendió abordar esta investigación a partir de la publicación realizada por José Ricardo Santos que lleva por título Identidad y desconstrucción simbólica de la nacionalidad dominicana, Balaguer, la prensa y la cuestión haitiana. Fue la publicación que se tomó como base para realizar la contextualización del problema de investigación. Básicamente, José Ricardo entiende que la identidad dominicana, entendida como una construcción simbólica, tiene sus orígenes en el periodo de la dictadura de Rafael Leónidas Trujillo, quien tuvo un plan de encauzar un proceso de limpieza étnica, como él llamaba, a partir de determinadas acciones sociales e ideológicas. Este hecho, a su vez, tuvo como antecedente otros acontecimientos de índole histórico que para fines de la investigación solo se mencionan. Básicamente, esta construcción simbólica parte de una oposición entre la identidad nacional dominicana, entendida como contraria a la negritud en su síntesis de la haitianidad. Cabe destacar que este fenómeno que se genera en la oposición entre actores mediante el discurso es una idea que se mantiene y se reafirma durante todo el proceso de la investigación. Como principal antecedente, tanto a nivel conceptual como metodológico, se tomó la misma investigación de José Ricardo Santos, publicada en el 2014. Esta investigación surge por la inquietud del autor, quien entendía que la dominicanidad se presenta de manera antagónica con respecto a la haitianidad. En ese sentido, el autor realiza un proceso de análisis de publicaciones periodísticas sobre supuestos ritos satánicos realizados por nativos haitianos residentes en territorio nacional. Entre las conclusiones de José Ricardo Santos está que tanto los autores de las publicaciones noticiosas como Joaquín Balaguer, en la publicación de La Isla al Revés, presentan un determinado modelo cultural que defienden como estructura ideológica y social dominante. Este modelo cultural, generalizable en todas las publicaciones analizadas por José Ricardo, es la tradición hispánica presentada como positiva en oposición a la tradición haitiana ofertada como negativa. El planteamiento del problema y la justificación se dividió en dos vertientes. El primero, la identidad, entendiendo que el rechazo de los grandes relatos y las grandes ideologías propio del imaginario posmoderno nos obliga también a cuestionar el gran relato de la identidad nacional, entendido un poco como una imposición social y cultural.
A su vez el discurso, o mejor dicho, determinados usos del discurso que pueden llegar a generar divisiones, estigmatización y rechazo en la sociedad. La justificación de la investigación se dividió en tres vertientes. La primera, la relevancia social, relacionada al periodismo, que cuando se realiza de manera consciente puede llegar a ser un dispositivo de perpetuación y transformación de ideologías sociales. A su vez, las implicaciones pragmáticas que recaen sobre la clase periodística, entendida como el grupo que produce y legitima la opinión pública en la sociedad, y el público en general como el usuario que es receptor de dicha opinión pública y que a su vez cumple su papel en el proceso de legitimación de la misma. La utilidad metodológica recae sobre la metodología del análisis crítico del discurso que se construyó para la investigación, que es hábil y puede ser utilizada en otros procesos de investigación de la misma naturaleza en el Departamento de Comunicación de la Pontificia Universidad Católica Madre Maestra o en otras instituciones de la misma naturaleza. Pasemos ahora a los objetivos. El objetivo general fue el de realizar un análisis crítico del discurso a las noticias sobre la sentencia del Tribunal Constitucional 0168-13, publicadas en los periódicos de la República Dominicana, Listín Diario y Diario Libre, tomando como base el tema de la identidad nacional. El objetivo específico número 1 fue estructurar un cuerpo de análisis con publicaciones de noticias relacionadas a la promulgación de la sentencia del Tribunal Constitucional 0168-13. Número 2, desconstruir a partir del análisis crítico del discurso interpretativo los elementos sígnicos que se presentan en los textos y que guardan relación con el tema de la identidad nacional. Por último, el objetivo número 3 fue contrastar el discurso periodístico utilizado por el Listín Diario y Diario Libre para tratar el acontecimiento de la sentencia del Tribunal Constitucional 0168-13 a partir del tema de la identidad nacional. El marco teórico llevó por título El discurso como artificio representativo de la identidad y estuvo dividido en dos líneas temáticas fundamentales, que fue discurso e identidad. El discurso con subtemas como el análisis del discurso, el análisis crítico del discurso, el discurso y el poder, discurso periodístico noticioso, como principal autor Teón Bandí, con el aporte de ideas relacionadas a conceptos sobre el discurso, la estructura discursiva, el discurso y la sociedad. Con respecto a la identidad, se trabajó como líneas subtemáticas, el autoconcepto y el self, la identidad en tiempos de posmodernidad, la identidad dominicana, el discurso de identidad. Algunos autores, Pablo Páramo, Roberto Follari, José Ricardo Santos, Carlos Andújar también, y como aportes fueron los conceptos sobre autorreferencialidad, otredad e identidad nacional desde la construcción simbólica del poder. Pasemos ahora a los aspectos metodológicos. Esta investigación, debido a sus objetivos, responde al tipo explicativo-descriptiva, debido a que se buscó abordar o generar un conocimiento con respecto al fenómeno de la identidad, entendido como un proceso discursivo, y descriptiva, en tanto se buscaba hasta cierto punto describir especificidades del discurso generadas en las publicaciones noticiosas. El enfoque de la misma fue cualitativo debido a que el análisis crítico del discurso, debido a la naturaleza de su proceso y de sus resultados, responde al conocimiento de tipo interpretativo subjetivo. El diseño de la misma fue no experimental debido a que no se produjo una manipulación de las variables, sino que fue analizado el fenómeno de la identidad tal como se presentó en el contexto de la publicación. El método fue inductivo, de lo particular a lo general, debido a que se buscó, por medio de un análisis de las especificidades discursivas, generar inferencias y conjeturas generales con respecto al tema de la identidad y el tema de la identidad nacional. La muestra se realizó de manera no probabilística. Para esto se tomó la población, como población, la prensa escrita dominicana, a partir de unos perfiles elaborados en una investigación realizada en este departamento por Stephanie Peña Genao. La muestra, a su vez, se realizó por conveniencia, tomando un número de 24 publicaciones correspondientes al periodo de un año de dos periódicos, seleccionados a partir de los perfiles elaborados por Stephanie Peña Genao, que fueron Listín Diario y Diario Libre. Listín Diario, que según el perfil elaborado por Stephanie, responde a publicaciones de naturaleza política, jurídica,
y el Diario Libre de índole social y político. Las publicaciones fueron seleccionadas desde septiembre del 2013 debido a que fue en esta fecha que se produjo la promulgación de la sentencia. Pasemos a la técnica de recolección de datos. El instrumento de medición se trabajó con el análisis estructural de contenidos y de modelos culturales propuesto por Jean-Pierre Ernaux en 1996. Este análisis o esta metodología básicamente entiende los discursos como contenedores de determinados sistemas de sentido, entendidos como los contenidos del discurso. El procedimiento de base para la descripción estructural de esta metodología que se utilizó fue primero, mencionando por pasos, fue inventariar en los materiales observados unidades de sentido alrededor del asunto analizado. En este caso, términos y conceptos relacionados de manera directa o indirecta con el tema de la identidad nacional con respecto al estudio de caso de la sentencia, identificar disyunciones elementales entendidas como contradefiniciones de sentido, verificar luego las asociaciones entre las unidades de sentido, para por último extraer un gráfico de la estructura global que según un modelo da sentido al material observado, que se entiende en el análisis como la estructura con la formulación descriptiva de las totalidades. Esta metodología se va a entender un poco mejor cuando yo aborde o desarrolle un poco el objetivo específico número 2. Pasemos ahora a los resultados. Con el objetivo específico número 1, que fue el de estructurar un cuerpo de análisis con publicaciones de noticias relacionadas a la promulgación de la sentencia del Tribunal Constitucional 0168-13, se elaboró una selección de publicaciones y de materiales a partir de los criterios de Jean-Pierre Ernaux, quien dice que el material que se realiza o que se preste para el análisis estructural debe prestarse, valga la redundancia, para dicho análisis. Eso quiere decir que los fragmentos seleccionados de alguna manera abordan categorías discursivas o terminológicas relacionadas al tema de la identidad nacional abordado en la publicación de la sentencia del Tribunal Constitucional. Se construyó este cuadro para responder al objetivo específico número 1, que básicamente contiene el fragmento de noticias seleccionado a partir del criterio que acabo de mencionar, junto con la versión web, titular y otros datos relacionados a la publicación. El objetivo específico número 2 fue el de desconstruir, a partir del análisis crítico del discurso interpretativo, los elementos sígnicos que se presentan en los textos y que guardan relación con el tema de identidad nacional. Yo traje 2 fragmentos para hablar un poco sobre la metodología que se desarrolló y el proceso que se llevó a cabo. Este fragmento fue el primero, el análisis estructural del listín diario, a partir del fragmento que dice: cuando los extranjeros están en situación migratoria irregular, no podrán invocar que sus hijos nacidos en el país tienen derecho a obtener la nacionalidad dominicana. Se trabajó con una redacción estandarizada en todos los fragmentos para que la metodología del proceso fuese visible. Dice: las asociaciones están representadas con el símbolo de la línea vertical y las disyunciones con la línea diagonal. Se explicitan unos términos que se extraen del fragmento. Fue extranjeros irregular en este caso, extranjero irregular, derecho, nacionalidad dominicana. Extranjero irregular disyunta en el texto con nacionalidad dominicana, de ahí se obtuvo la contradefinición siguiente. Podemos retomar el fragmento cuando dice: cuando los extranjeros están en situación migratoria irregular, de ahí se extrae extranjero irregular, situación migratoria irregular, no podrán invocar que sus hijos nacidos en el país tienen derecho a obtener la nacionalidad dominicana. De ahí se obtuvo la contradefinición siguiente y se extrae el gráfico tratando de generar disyunciones y asociaciones a partir de la contradefinición primera. En ese sentido, se construye nacionalidad dominicana en disyunción a no nacionalidad dominicana, que a su vez se asocia con extranjero irregular, que se asocia también a derecho y disyunta con no derecho, perdón, que disyunta con derecho y se asocia con no extranjero irregular. Se especifica en la redacción que las asociaciones y disyunciones que no están explicitadas en el texto se infieren a partir de una lógica dicotómica. Eso quiere decir que si en el discurso se aborda una nacionalidad dominicana, se infiere que existe una no nacionalidad dominicana, que aunque no se habla de manera explícita, se infiere en el discurso a partir de esta lógica.